¿Alguna vez te has sentido rodeado de gente y sin embargo completamente solo? Como si tu alma gritara pidiendo ayuda, pero nadie la oyera. Como si estuvieras en un cuarto oscuro dentro de ti y ni siquiera Dios respondiera cuando llamaste. Hay un dolor silencioso que consume el corazón en silencio, la soledad. Pero, ¿y si te dijera que este dolor que estás sintiendo en este momento no es el final? Es un llamado. Una invitación directa del cielo a algo que la mayoría de la gente nunca nota, pero hoy te darás cuenta. No estás aquí por casualidad. Este mensaje te encontró porque Jesús te habla. Sí, contigo que alguna vez te has preguntado si Dios te ha olvidado. Contigo que se acuesta por las noches y siente la almohada más pesada que el mundo. Contigo que intenta sonreír por fuera, pero por dentro estás en ruinas. Hay un secreto escondido en medio de la soledad, una clave que puede transformar por completo la forma en que ves el vacío. Y esa clave será revelada hoy, ahora. Mientras todos persiguen distracciones, Jesús intenta alcanzarte en el silencio. En lo profundo de tu alma, Él ha estado hablando, pero ¿has estado escuchando? ¿Qué estás a punto de descubrir? Cambiará la forma en que sientes la presencia de Dios. Esta verdad ha sido ignorada por muchos, pero ya no. Y si te dijera que la soledad podría ser el lugar donde Dios se acerca más, que lo que sientes como ausencia es en realidad el espacio donde Él quiere habitar. Prepárese, porque Jesús te habla. Y hoy Él te mostrará cómo superar este dolor que parece interminable y cómo sentir su presencia en cada respiración, incluso cuando todo parece silencio. Respira profundamente. Permítete sentir este mensaje. No es un video más, es un momento sagrado. Estás siendo llamado. Y si sientes que este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, escribe ahora en los comentarios: Jesús, te estoy escuchando. Porque esta simple actitud puede ser el inicio de una conversación que lo cambie todo. Y ahora, abre tu corazón, porque lo que viene a continuación va más allá de lo que imaginas. Jesús está a punto de revelarte algo que iluminará incluso los rincones más oscuros de tu alma. Antes de continuar, respira profundamente y abre tu corazón, porque lo que está pasando aquí no es una coincidencia. No estás aquí por casualidad. Jesús te trajo a este momento porque Él te habla, y tal vez esa sea la respuesta silenciosa por la que has estado llorando todas las noches. Esa voz que sentías que te faltaba está a punto de hacer eco dentro de tu alma, pero para ello, permítete vivir esta experiencia en plenitud. No estás simplemente viendo un video, estás entrando en un encuentro espiritual, un llamado divino. Y si bien este mensaje toca heridas que quizás nadie más conozca, recuerde, Jesús conoce cada lágrima que nunca tuviste el valor de derramar delante de nadie. Si esta palabra ya empezó a tocar tu espíritu, escríbela ahora en los comentarios. Confío en Jesús. No como una simple frase, sino como un paso de fe. Tu comentario podría ser lo que anime a alguien que también está luchando contra la soledad en este momento. Y si crees que este mensaje necesita llegar a más corazones, haz clic en el botón Me gusta. Sí. Este simple gesto puede ser un instrumento en las manos de Dios para brindar alivio a alguien que siente que no puede más. Disfruta de este vídeo como si dijera: Jesús, úsame para difundir tu luz. Prepárate. Jesús advirtió algo muy importante sobre este dolor que sientes y necesitas escucharlo antes de dejar este video. No es una revelación cualquiera. Es algo que puede cambiar por completo la forma en que percibes la soledad. ¿Qué viene ahora? Abrirá tus ojos espirituales de una manera profunda. ¿Estás listo? Así que sumérgete conmigo en el primer momento de este viaje divino. El sol del desierto quemaba la piel. El silencio fue ensordecedor. Todo alrededor era polvo y ausencia. No hubo abrazos, ni promesas, ni voces familiares que llamaran su nombre. Agar caminaba sola,
impulsada por un dolor que ni siquiera ella podía comprender del todo, que había hecho tan mal para ser rechazada, expulsada, ignorada. Llevaba un niño en su vientre y sin embargo nadie la vio. A nadie le importó, ni siquiera el hombre que había engendrado al niño. Había sido usado y desechado, como pieza reemplazable, como alguien que no valía nada, como una sombra invisible. Imagínese lo que es estar embarazada, ser vulnerable y aún así tener que huir, cansado, herida, rechazado. Imagínate lo que es caminar por el desierto, con el cuerpo doliendo y el alma doliendo aún más. Una mente llena de preguntas pero sin respuestas, el corazón pidiendo ayuda, pero no se escucha ningún sonido más que el de los propios pasos. La soledad es cruel, ella no solo se aísla. Ella grita que no importas, que eres invisible, que nadie vendrá a rescatarte y tal vez ni siquiera Dios te esté viendo. Fue en ese momento que llegó Agar, en el punto de quiebre, en el límite donde el alma empieza a ceder. Pero también fue en ese momento cuando sucedió algo inexplicable, un encuentro inesperado en un lugar improbable. Un ángel se apareció ante ella y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? No era solo una pregunta, era un llamado, un recordatorio de que ella todavía era alguien, alguien con identidad, alguien con historia, alguien con un propósito, porque solo pregunta: ¿de dónde vienes? Aquel que conoce el pasado, y él simplemente pregunta: ¿a dónde vas? Aquel que ve el futuro. Ella respondió con voz entrecortada: huí de la presencia de mi señora Sarai. Y allí, en ese desierto, el ángel le dio una dirección, una promesa, una revelación. Y cuando todo terminó, cuando Agar volvió a estar sola, algo en ella había cambiado, porque se atrevió a darle un nombre al Señor que le había hablado: Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. Esta es una de las declaraciones más profundas y conmovedoras de las Escrituras, porque no vino de un patriarca, no vino de un rey, ni de un profeta, provino de una mujer extranjera, rechazado, marginados, una mujer en fuga. Y esta mujer tuvo una revelación que muchas personas religiosas nunca tuvieron. Dios ve, incluso cuando nadie más lo ve. Dios ve, incluso cuando todo a su alrededor dice lo contrario. Dios ve, incluso cuando te sientes invisible. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si tu existencia fuera una nota a pie de página en la historia de alguien. Como si la gente pasara a tu lado pero realmente no te viera. Como si cada uno estuviera preocupado por su propio dolor y no quedara espacio para ver el tuyo. Quizás hayas pensado: si desapareciera ahora, alguien se daría cuenta. Quizás estés allí escuchando este mensaje y pensando: nadie sabe lo que siento, nadie comprende el dolor que llevo, nadie me ve. Pero hoy Jesús te habla y Él dice: te veo, veo tu lucha cuando no hay nadie cerca, veo tu esfuerzo por seguir sonriendo cuando el mundo se derrumba por dentro, veo tus lágrimas en la almohada cuando la casa ya está en silencio, veo tu corazón cansado, el peso que cargas en silencio y el dolor de sentirte ignorado incluso por quienes más deberían amarte. Veo. Y no solo veo, me importa. Y más que preocuparme, estoy aquí, ahora mismo, hablando contigo, porque no estás solo, nunca lo fuiste. Incluso en los días en que todo parecía ausente, yo estaba allí. Incluso en el silencio, estaba hablando. Incluso cuando pensabas que a nadie le importaba, yo ya tenía planes escritos con tu nombre. No eres invisible para mí. Si este mensaje está tocando tu corazón, cuéntanos en los comentarios. Jesús me ve. Puede parecer una frase sencilla, pero para alguien que lleva el peso de la invisibilidad, esta es una declaración de libertad. Y tu comentario podría ser el estímulo que alguien necesita hoy para saber que tampoco está solo. Hay algo poderoso en declarar: Jesús me ve, porque esta verdad te hace libre. Transformar, curar. Ella rompe la mentira de la soledad, derribar el muro del aislamiento
y da vida a los rincones del alma que ya estaban dormidos. El mismo Dios que vio a Agar en el desierto es el mismo Dios que te ve a ti hoy. Y Él no solo ve, Él actúa, Él restaura, Él guía. Agar no solo recibió consuelo, recibió dirección. El ángel le dio instrucciones, promesas y esperanza. Porque cuando Dios te ve, también te guía. Y si te has sentido perdido, sin dirección, con miedo de lo que vendrá, debes saber que la mirada de Dios sobre ti es también el comienzo de un nuevo viaje. Dios ve y guía. Mucha gente cree que ser visto es lo mismo que ser notado en las redes sociales, pero ser visto por Dios es otra cosa. Debe ser conocido en el sentido más íntimo. Es bienvenido donde nadie más va. Es ser amado sin máscaras. Dios te ve como nadie más lo ve. Y es por eso que ya no necesitas demostrar tu valía. Ya no necesitas gritar para que te escuchen. Ya no necesitas suplicar por atención. Ya estás visto, ya se sabe. Él ya es amado. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Agar, que no era considerada nadie, se convirtió en la primera persona en las Escrituras en darle un nombre al Señor. Eso dice mucho, porque Dios no elige a los más fuertes ni a los más visibles. Él se revela a quienes más lo necesitan, a los que han sido olvidados, a los invisibles en la sociedad, a los rechazados, a los que lloran solos en el desierto, porque es en ellos donde le encanta habitar, es en ellos donde Él revela quién es. Si esta palabra le habló a tu espíritu, escribe en los comentarios, Jesús me ve. Este simple acto puede ser una declaración de curación y un gesto de fe que resonará más allá de la pantalla. Porque cuando reconoces que eres visto por Dios, algo dentro de ti comienza a restaurarse. Y si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón Me gusta para que otros también puedan ser bendecidos. Tú puedes ser el instrumento de Dios para llegar a alguien que en este mismo momento también se siente invisible. Disfruta de este vídeo como si dijeras, quiero que esta palabra llegue a quienes más la necesitan. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, porque hay un dolor aún más profundo que el de ser invisible. Es el de ser abandonado por la persona en la que más confiabas. Y la próxima historia expondrá una verdad dolorosa, pero también redentora sobre el abandono. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver todo. El amanecer estaba avanzado. El frío de la noche se mezcló con el frío que Jesús sentía por dentro. El peso de la cruz aún no había llegado físicamente, pero la angustia ya lo aplastaba. Estaba en Getsemaní, un huerto que ya había sido testigo de momentos de oración, pero esa noche fue diferente. Allí llevó consigo a sus amigos más cercanos, aquellos con quienes había compartido milagros, risas, comidas, Pedro, Santiago y Juan, los más cercanos, los elegidos. Mi alma está profundamente entristecida hasta la muerte, dijo. Fue una petición de apoyo, de empatía, de presencia. Y entonces Jesús se alejó un poco para orar. Mientras el cielo pesaba sobre los hombros del Hijo de Dios, Él derramó su corazón al Padre. Angustia, tristeza, soledad. Y cuando regresó, sus amigos estaban dormidos, no por una hora, ni por un momento, sin vigilia, sin oraciones. Solo duerme. Ni siquiera durante una hora pudiste mirar conmigo. Mateo 26:40. Estas palabras resuenan como un lamento que va más allá de esa noche. Llevan el grito silencioso de todos los que alguna vez se sintieron abandonados en el momento exacto en que más necesitaban ser acogidos. ¿Cuántas veces te has acercado a alguien y no se cumplió? ¿Cuántas veces el momento más oscuro de tu vida ha sido presenciado solo por ti? Porque quien prometió estar a tu lado simplemente ya no estaba. Quizás recuerdes el hospital, la noticia difícil, el fin de una relación, por la pérdida de alguien querido. Y en ese momento, mientras te hundías en el dolor, te diste cuenta de que estabas solo, completamente solo.
El abandono no es solo ausencia, es el dolor de darte cuenta de que alguien eligió no estar ahí para ti. Y duele en lugares profundos, lugares donde las palabras no llegan, lugares donde solo Jesús puede entrar. Getsemaní no era solo un jardín, fue el escenario de uno de los dolores más humanos vividos por Jesús. El dolor de la soledad que provoca quien debe amar. Conoció el sabor amargo de la decepción, sintió el peso del abandono. Y es por eso que hoy Él puede hablarte de una manera tan íntima, porque Él entiende, porque Él vivió. Jesús te habla y te dice, sé lo que es ser abandonado, sé lo que es necesitar apoyo y no encontrarlo, sé lo que es llorar solo. Pero lo más impresionante de esta historia es que ni siquiera solo Él no huyó, incluso abandonado, permaneció, incluso siendo incomprendido, oró. Porque Jesús sabía que aunque los hombres lo dejaran, el Padre estaba allí, regalo, leal, constante. Y esa es la gran revelación para ustedes hoy. Las personas pueden fracasar, pero Dios permanece. Los amigos pueden dormir, pero el cielo no duerme. Los hombres pueden olvidar, pero Dios recuerda. Él no abandona, no le da la espalda, no duerme la siesta, Él está contigo. En tu Getsemaní, en un momento en el que nadie más lo entiende, en el silencio de tu habitación, al amanecer cuando se te aprieta el pecho y el mundo parece haberse ido, Jesús está ahí y Él no está durmiendo. Tal vez eras demasiado confiado, quizás dijo algo muy íntimo y fue traicionado. Quizás esperaste a alguien que prometió estar a tu lado, pero no apareció, y eso creó heridas profundas, miedos, desconfianza, barreras. Pero hoy Jesús te habla y te dice, no soy como ellos, no duermo, no huyo, permanezco. Hay una presencia que permanece, incluso cuando todo lo demás ha desaparecido, y esa presencia está contigo ahora. Si esta palabra te habló al corazón, escribe en los comentarios, Jesús, quédate conmigo. Esta puede ser la oración más sincera que hayas dicho en días, y tu comentario podría ser exactamente el estímulo que otra persona abandonada necesita leer ahora mismo. Porque a veces una palabra escrita se convierte en una mano tendida en la oscuridad. Cuando Jesús regresó por segunda vez, los discípulos estaban dormidos otra vez. No gritó, no expulsó a nadie, Él simplemente lo aceptó. Porque Jesús no se deja decepcionar por las expectativas humanas. Él las supera. Él permanece fiel incluso cuando le somos infieles. Y eso debe tocar tu alma profundamente, porque significa que incluso cuando fallas, Él no se da por vencido contigo. Incluso cuando te alejas, Él continúa esperando. Incluso cuando crees que estás solo, Él está ahí. Y quizás lo que más necesitas en este momento no es alguien que hable mucho. Pertenece a alguien que se queda, alguien que te mira a los ojos y te dice, aquí estoy. E incluso cuando no escuchas ninguna voz, todavía sabes, Él es. Esta certeza es la que puede sostenerte en medio de tu dolor. Y es esta certeza la que Jesús quiere reavivar hoy en vuestro corazón. Hay una fuerza silenciosa en saber que Jesús no te abandona, que Él permanece incluso cuando todos los demás se han ido, que Él te cuide mientras lloras, que Él vela mientras intentas comprender lo sucedido, que Él prepara el consuelo mientras tú solo sientes el peso de la desilusión. Y es en ese amor fiel donde podrás descansar. Jesús no se apartó de ti, incluso cuando te alejaste de Él. Si este mensaje tocó algo muy dentro de ti, comenta, Jesús, quédate conmigo. Y si puedes, envía este video a alguien que sepas que está luchando contra el abandono, porque esa palabra puede ser el abrazo que el corazón de esa persona está pidiendo en silencio. Pero eso no es todo. Lo que sucederá a continuación tocará una de las experiencias más dolorosas del alma, cuando el silencio de Dios se siente como abandono y el vacío se instala como un eco que duele. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver el silencio del cielo. Prepara tu corazón,
Porque hay una verdad escondida en este dolor y está a punto de ser revelada. El alma de Job estaba en ruinas. No quedó nada, ni niños, ni siquiera una casa, no salud, no dignidad, solo cenizas y silencio. Un silencio tan profundo que parecía burlarse del dolor. Un silencio de Dios. Un vacío, y si hay un momento que define la noche oscura del alma, es ese. Job se sienta en el suelo, con el cuerpo cubierto de heridas, rascándose las propias heridas con fragmentos de baldosas. Pero lo que más dolía no era la piel, fue el hecho de que Dios, a quien Job siempre había servido, parecía no responder, sin voz, ninguna explicación, sin luces, solo el eco del dolor. ¿Por qué nací?, pregunta. ¿Por qué me dejaste vivir si se suponía que debía sufrir así? Trabajo 3. El alma humana tiene límites, y allí Job parecía haber alcanzado los suyos. No maldijo a Dios, pero maldijo su propio nacimiento. No porque fuera un desagradecido, sino porque el sufrimiento se volvió insoportable. Y tal vez entiendas lo que eso significa. Quizás ahora mismo estés sobre tu propio montón de cenizas, tratando de darle sentido al dolor, buscando respuestas que no llegan. El cielo está en silencio y lo único que sientes es ausencia, vacío, oscuridad, como si Dios se hubiera ido. Pero, ¿y si te dijera que este silencio no es ausencia, que lo que parece un abandono es en realidad la forja de una fe inquebrantable? Job dijo algo que lo cambia todo. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa no es una bonita frase. Es un grito de fe nacido en medio de la desesperación. Es el tipo de fe que no depende de las bendiciones, sino de la confianza. Es el tipo de rendición que dice, incluso si no entiendo, sigo creyendo. Esta es la fe que Dios moldea en la noche oscura del alma. Y si estás viviendo este momento ahora, presta atención. Jesús te habla. Y Él está usando este silencio para fortalecer lo que nadie más ve. A veces Dios guarda silencio porque está construyendo algo eterno dentro de nosotros, porque el ruido del dolor nos impide escuchar el suave sonido de la transformación. Si este mensaje le llegó al corazón, escriba en los comentarios, aún en silencio, confío. Estas palabras son más que un comentario. Son una declaración espiritual y tu comentario puede tocar a alguien que también está en medio de la oscuridad, pensando que ya no tiene fuerzas para esperar. Ahora respira profundamente, porque hay algo aún más profundo aquí. Job no tuvo respuestas inmediatas. Sus amigos intentaron explicar el sufrimiento con lógica humana, hicieron suposiciones, ellos juzgaron, pero Dios permaneció en silencio, hasta que en el momento oportuno habló. Y cuando Dios habla, no solo responde, Él transforma, Él restaura, da el doble de lo que se perdió. Pero la verdadera victoria de Job no fue recuperar todo, sino permanecer fiel cuando parecía que no tenía sentido. Esta es la espiritualidad cristiana en su forma más pura, fe incluso sin explicación, alabado sea incluso sin un milagro, esperanza incluso sin garantías visibles. Quizás hayas creído que la presencia de Dios se manifiesta solo en milagros visibles, pero la verdad es que algunas de las presencias más intensas de Dios se manifiestan en el silencio, porque el silencio de Dios enseña lo que el ruido del mundo nunca podrá revelar. En silencio aprendes a escuchar lo que hay dentro de ti. Aprenda a reconocer la voz apacible y delicada del Espíritu. Aprenda a depender de la gracia, no de las circunstancias. Si este mensaje te llega al corazón, haz clic en el botón me gusta para que otros también puedan ser bendecidos. Tu me gusta puede ser el instrumento de Dios para llegar a alguien que está viviendo su noche oscura en este momento. Disfruta de este vídeo como diciendo, Señor, incluso en el silencio, sigo confiando. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Job fue restaurado, sí, pero no porque clamara por bendiciones,
Fue restaurado porque aprendió a confiar cuando todo estaba oscuro. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él no solo quiere sacarte del dolor, quiere transformarte en él. Quieres convertirte en alguien que inspire a otros a confiar. Alguien cuya historia será un testimonio vivo de que la luz siempre vence a la oscuridad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has llorado en mitad de la noche pidiendo solo una respuesta, una palabra, una señal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios parece tan lejano cuando más lo necesitas? ¿Alguna vez has clamado en tus pensamientos, Señor, ¿por qué callas? Entonces comprendan, este silencio no es desprecio, es una invitación a profundizar más, para madurar la fe, para dejar crecer las raíces. Y Jesús te habla ahora diciendo, nunca dejé de estar contigo. Incluso cuando no hablaba, te llevaba. Si esta palabra tocó una herida en la tuya, declara en los comentarios, aún en silencio, confío. Esta es la fe que sostiene, es la fe la que mueve el cielo. Y puede ser la misma fe la que levante a alguien cuando lee su declaración. Pero eso no es todo. Hay una herida que no sangra por fuera, sino que consume por dentro el dolor de ser rechazado, de no ser elegido, de ser el último en la fila, de ser olvidados incluso por ellos mismos. Y lo que sucederá a continuación cambiará la forma en que ves el valor que Dios ve en ti. Prepárate, porque lo que viene podría restaurar tu identidad herida. Samuel llegó a casa de Jesé con una misión clara, ungir al nuevo rey de Israel. Las expectativas eran altas, la solemnidad del momento flotaba en el aire. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron ante el profeta. Alto, fuerte, con apariencia de líder, cada uno de ellos parecía ser la elección perfecta para los ojos humanos, y Samuel, impresionado, pensó, seguramente es esto. Pero el Señor lo corrigió con palabras que abarcan generaciones. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Y cuando pasaron todos los niños presentes, Samuel se sorprendió. Algo no estaba bien. Dios no había elegido a ninguno de ellos. Luego preguntó, ¿han terminado sus hijos? Y Jesé respondió, casi con abandono, aún falta el más pequeño, que está cuidando las ovejas. David, el olvidado. Lo que no se llamó, lo cual ni siquiera se consideró digno de estar presente. El que se quedó en el campo cuidando las ovejas, mientras sus hermanos brillaban ante el profeta. El rechazo no siempre es un grito. A veces es el silencio de alguien que ni siquiera recuerda su existencia. A veces no lo invitan. No ser recordado, no ser elegido. Y este es uno de los dolores más profundos del alma. Sentir que nadie te elige, que siempre eres el plan B. Que nunca eres el primer nombre que le viene a la mente a alguien. Quizás sepas exactamente cómo se siente eso. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar siempre de lado? ¿Has notado que tus esfuerzos son invisibles? ¿Que tu valor parece depender de la aceptación de los demás? Tal vez esté cansado de demostrar su valía, de intentar ser suficiente, de perseguir la aprobación y, sin embargo, siempre termine siendo olvidado, ignorado, dejado en el campo mientras otros son exaltados. Pero Jesús te habla y Él dice, veo lo que nadie ha visto, el Hijo a quien el mundo rechaza. No miro como miran los hombres. Cuando Samuel mandó llamar a David, la atmósfera cambió. Llegó sudoroso, oliendo a oveja, quizás sin entender lo que estaba pasando. Pero en ese instante, ante todos los que habían sido elegidos antes que él, Dios habló. Esto es todo. Lo improbable se convirtió en el elegido. Los olvidados se convirtieron en los ungidos, porque Dios ve el corazón, y Él vio el tuyo. Si este mensaje te llama la atención, escribe en los comentarios, Dios me eligió. Estas 3 palabras pueden curar años de rechazo, y tu comentario podría ser la semilla de sanación en el corazón de alguien que también está cansado de ser el último en la fila.
Hay algo liberador en saber que no es necesario ajustarse a los estándares de otras personas para ser elegido por Dios. Mientras los hombres miran la apariencia, el CV, el desempeño, Dios mira lo que nadie más puede ver, el corazón, tu corazón. Incluso si estás herido, incluso cansado, incluso lleno de dudas, aún así, Él te elige, porque no se trata de mérito, se trata de gracia. Se trata de un amor que te conoce desde el útero, quien vio cada lágrima derramada en la habitación, quien escuchó los llantos silenciosos cuando creías que nadie notaba tu dolor. El rechazo no define tu destino. Dios sí, y cuando Él te llama, no importa quién intentó ignorarte, no importa quién se rió de ti, no importa quién no te invitó, quién no te vio, quién no te quería cerca. Cuando Dios llama, Él cambia todo, y tu nombre ya está escrito en el cielo, no en la lista de espera, sino en la lista de propósitos, y cuando llegue su hora, nadie podrá detenerlo. Si esta palabra te fortaleció, comenta, Dios me escogió. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Tú puedes ser el canal que Dios use para levantar a alguien que se siente olvidado en este momento. Pero eso no es todo. Hay un dolor aún más asfixiante cuando la soledad no está en el exterior, sino en el interior. Cuando el alma se convierte en célula, cuando la mente se convierte en una prisión. Y lo que está por venir te abrirá los ojos a un poder oculto que transforma la celda en un altar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora podría romper las cadenas que has estado cargando durante años. Pablo y Silas quedaron heridos, encadenados, aislados. La prisión era fría, oscura y hostil. Los pies atrapados en el tronco, los cuerpos marcados por una violencia injusta y el corazón atrapado entre el miedo y la fe. No hay amigos alrededor, ningún consuelo humano. No hay palabras del cielo, solo el eco de las corrientes y el sonido ahogado de tu propia respiración. Estaban solos, pero contrariamente a lo que se esperaba, no hubo gritos de desesperación. Hubo elogios, alabanza en medio del dolor, alabanza temprano en la mañana, alabanza en la celda. Y esa elección lo cambia todo. Porque la medianoche fue rota por el sonido que el cielo reconoce como la clave, la adoración. Hechos 16:25 registra, hacia medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Los demás presos los escuchaban. Es como si, en ese momento, Pablo y Silas hubieran comprendido un secreto que muchos aún no han descubierto. La soledad puede aprisionar el cuerpo, pero nunca necesita aprisionar el espíritu, porque el Espíritu de Dios se mueve hasta dentro de las células más oscuras, incluso cuando nadie más escucha lo que sientes, incluso cuando parece que no aguantarás otra noche sin una respuesta. La verdad es que hay cárceles que no tienen rejas, son aquellos construidos dentro del alma, prisiones de abandono, de silencio, de miedo, prisiones emocionales que te hacen despertar cansado, dormir deseando no despertar, y en estas cárceles el tiempo no pasa. El mundo gira afuera y te sientes como si estuvieras quieto, olvidado, encerrado en una realidad invisible que te aísla incluso cuando estás rodeado de gente. Pero Jesús te habla. Y Él dice, la medianoche no es el final, es el momento en que el cielo comienza a actuar. Porque fue allí, en el colmo del dolor, donde sucedió algo poderoso, un terremoto, no solo físico sino espiritual. Dios no sacó suavemente a Pablo y a Silas de la prisión, sacudió los cimientos, abrió las puertas, rompió las cadenas, y todo empezó con una elección, orar y alabar incluso en la oscuridad. Esto es más que resistencia, es redención. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una celda invisible? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y no has visto salida? ¿Alguna vez gritaste al cielo y pensaste que nadie te escuchó? Quizás tu celda tenga otro nombre, ansiedad o depresión o rechazo.
o miedo. Tal vez estés atrapado en recuerdos que te lastiman, en promesas incumplidas, en un pasado que no te deja ir de la mente. Pero hay algo que necesitas escuchar. Tu célula no define lo que Dios puede hacer. Y hoy Jesús está a punto de sacudir los cimientos que te mantienen cautivo. Si este mensaje te habló, comenta ahora: Dios rompe mis cadenas. Sí, escribe esto con fe, porque tus palabras de fe podrían ser el comienzo de un terremoto espiritual en tu vida. Y tu comentario puede ser la respuesta para alguien que, en estos momentos, también clama por liberación. Dios no necesita puertas abiertas para llegar a ti. Entra incluso en las celdas más cerradas, convierte el silencio en canción, transforma la prisión en un escenario de milagros. Pero hay un secreto: el elogio en el dolor, fe en medio de la crisis. Porque cuando adoras, incluso sin entender, el cielo se mueve y lo que parece inmutable empieza a temblar. Lo que parecía sellado para siempre comienza a abrirse. Si sientes que tu corazón se acelera con este mensaje, es porque Jesús está tocando algo profundo. Di en los comentarios: elijo alabar en prisión. Y comparte esta palabra con alguien que parece estancado sin fuerzas. Tú puedes ser el canal que Dios usará para hacer que las cadenas del alma de alguien se caigan hoy. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque hay un dolor aún más cruel que la prisión externa. Es el miedo al mañana, el miedo a estar solo en el futuro. Y lo que viene a continuación arrojará luz sobre un momento en la Biblia en el que incluso un profeta quiso renunciar a su propia vida. Lo que Dios hizo allí puede transformar completamente la forma en que enfrentas el miedo. Prepararse, porque Jesús te habla y él apenas está comenzando. Elías corre. El profeta que desafió a los reyes, que fue el único que enfrentó a los falsos profetas en el Monte Carmelo, ahora huye, pero no de la batalla, no de la persecución política. Huye del cansancio de su alma, de la certeza de que no puede más. El hombre que llamó fuego del cielo ahora clama muerte. Se acuesta bajo un enebro en el desierto y dice: «Basta, Señor, quítame la vida». Primera Reyes 19:4. ¿Cómo puede alguien pasar de un ápice de fe al valle más profundo de la soledad en tan poco tiempo? Porque nadie es inmune al dolor, ni siquiera los más usados por Dios. La incertidumbre del mañana no pide permiso para entrar. Ella invade, silencioso. Comienza con un pensamiento sutil: ¿qué pasa si no puedo soportarlo? Entonces se convierte en un peso sobre tus hombros, en un cansancio inexplicable, en un deseo de desaparecer. Elijah estaba en la cima de su misión, pero completamente vacío por dentro. ¿Sabes por qué? Porque incluso los más fuertes enferman cuando llevan solos cargas invisibles, cuando las expectativas no se cumplen, cuando la respuesta no llega. Cuando el alma siente frío, incluso en los días soleados. Elías se aisló, fue al desierto, se alejó de todo y de todos, y allí, en el silencio, deseó que todo terminara. Pero es exactamente en este tipo de desierto donde aparece Dios, no con gritos, no con juicio, con cuidado, con sustento. Un ángel toca a Elías, no para corregirlo, sino para alimentarlo. Levántate y come, porque el camino te será muy largo. Primera Reyes 19:7. El cielo no dijo: vuelve a la guerra, ni hay que ser fuerte. Dios cuidó primero del cuerpo, del alma, del corazón. Antes de exigir, alimentó. Antes de hablar, jugó. ¿Estás cansado? ¿Sientes que no puedes dar un paso más? ¿Alguna vez has tenido miedo del futuro hasta el punto de querer que el presente termine pronto? Escuchen, pues, esto con el corazón. Jesús les habla. No vino a acusarte de ser débil. Él vino a fortalecerte porque Él sabe que el camino es largo. Sabe que hay días en los que todo parece demasiado pesado. Él sabe que el «y sí» grita más fuerte que la esperanza. Y sin embargo, Él se acerca, trae alimento a tu alma. No dice simplemente «levántate». Él extiende su mano. Él te da pan
y en medio del desierto vuelve a haber vida. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús me sostiene. Sí, escríbalo como una declaración. Tu fe escrita puede ser la renovación que otro corazón necesita leer hoy. Y no te avergüences de estar cansado. Dios no se avergüenza de ti. Se acerca con compasión, no con condena. Si estás agotado, ese cansancio no te define. El cuidado de Dios define. Y ahora está más cerca que nunca. A veces, lo que llamas el final es justo el momento en que Dios está preparando el comienzo. Y lo que suceda después podría cambiar la forma en que ves todo, porque hay un personaje bíblico que también ha sido olvidado, ignorado por quienes prometieron ayudarlo. Pero incluso cuando los hombres olvidan, Dios escribe promesas eternas. Prepárate para la próxima revelación, porque Jesús sigue hablándote y lo que Él está a punto de revelar tocará un lugar dentro de ti que tal vez ni siquiera sabías que existía todavía. José se sienta en silencio. Los fríos muros de la prisión lo rodean, pero lo que más pesa no son los grilletes, es el olvido. Los días se convierten en semanas. Las semanas se convierten en meses, y su nombre, que una vez fue recordado con admiración en la casa de Potifar, ahora no es más que polvo entre los prisioneros de Egipto. Había interpretado los sueños con divina precisión. Había ayudado a un mayordomo jefe a recuperar la esperanza, y al salir, este hombre prometió: «Te recordaré», pero no lo recordaba. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que más bien lo olvidó. Génesis 40:23. El dolor de ser olvidado es cruel. Grita en la mente como un eco que nadie escucha. José no fue olvidado por un solo hombre. Fue ignorado por todos, traicionado por sus hermanos, vendido, acusado injustamente, detenido, olvidado. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si tu historia hubiera estado en pausa y nadie hubiera vuelto a darle al play. Como si tus oraciones quedaran en silencio en los cielos. Como si el mundo girara para todos, menos para ti. Ser olvidado es más que estar solo. Es sentir que tu existencia ya no importa. Y en esta prisión emocional es fácil creer que incluso Dios lo ha olvidado. Pero, ¿y si el silencio no es olvido? ¿Qué pasa si la prisión es el escenario donde Dios escribe el capítulo más inesperado de tu historia? Porque fue allí, en ese lugar escondido, donde Dios preparó a José. Y lo más sorprendente es que la aparente demora de Dios no fue una demora, fue una construcción. Mientras José pensaba que el cielo se había quedado en silencio, el trono de Egipto estaba siendo movido para hacerle lugar. Dios no se olvidó de José. Estaba preparando el escenario para que cuando se abriera la puerta, no simplemente saliera de la prisión, sino que entrara al palacio. Y esto no es una metáfora, es el destino, es soberanía. Si estás viviendo días en los que te sientes olvidado, esta palabra es para ti. Jesús te habla. Y Él dice: «Yo no me olvido de lo mío». Incluso cuando todos los nombres hayan sido eliminados de tu lista de esperanza, la tuya permanece escrita en la palma de su mano. El cielo sabe la hora exacta. La prisión no define el fin, solo fortalece lo que vendrá. José resurgió del olvido para convertirse en gobernador. ¿Y tú? Aún verás lo que Dios preparó detrás de escena de este silencio. Si este mensaje encontró eco en tu corazón, escribe en los comentarios: «Dios no me ha olvidado», porque esta simple frase podría ser la oración que otro corazón necesita para no abandonar hoy. Tu comentario tiene poder, puede sanar, puedes consolar, puede levantar a alguien que también se encuentra en una celda emocional. Escribe con fe. Escribe como alguien que cree que el cielo todavía tiene planes más grandes de los que tus ojos pueden ver. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque hay momentos en los que la soledad no es una célula, es una batalla dentro de la mente. Pensamientos que no paran, voces que no paran, una guerra silenciosa que solo Dios puede oír.
Y lo que Él está a punto de mostrarte podría ser la clave para superar lo que más te tiene aprisionado por dentro. Respira hondo, querrás escuchar esto. Dentro de una prisión oscura, pero no hecha de hierro o piedra, una prisión hecha de pensamientos, Jonas se retorcía en agonía. Allí no había ventanas, sin sonidos externos, solo el silencio viscoso del vientre de un pez. Imagínese este lugar, húmedo, estrecho, sin horizonte, sin tiempo. Fue un exilio emocional, un encierro psíquico, una cápsula de desesperación, y fue allí, rodeado de todo lo que lo oprimía por dentro, donde Jonás, el profeta que había huido, no tenía a dónde correr. El mundo exterior guardó silencio. El interior, gritó. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Clamé desde lo más profundo de lo profundo, y vosotros oísteis mi voz. Jonás 2:2. Quizás tu soledad no provenga de personas que se han ido, pero pensamientos que no paran. Intentas distraerte, intentas ocupar tu mente, intentas silenciar las voces, pero hablan más fuerte. Dicen que no eres suficiente, eso a nadie le importa, que tu vida es un error, y hasta sonríes por fuera, pero por dentro hay caos. Y lo que más duele no es la ausencia de palabras, es el exceso de ellas, todo ello nacido del dolor, la duda, la ansiedad, la autoexigencia. Hay noches en las que te acuestas y rezas para que el sueño llegue pronto, pero el cuerpo descansa y la mente permanece despierta, construyendo escenarios de miedo, repitiendo viejas líneas, reabriendo heridas que ya intentaste cerrar, y lo peor de todo, nadie lo ve. Pero Jesús te habla, y Él está escuchando lo que nadie más escucha. Lo que Jonás descubrió en aquel lugar oscuro fue una verdad que aún hoy nos hace libres. Dios escucha incluso lo que no puedes decir en voz alta. Llorar no es gritar. Clamar es derramar el alma. Es cuando el corazón susurra lo que la boca no puede articular. Y Dios responde, no cuando todo está claro, sino cuando todo parece perdido. Jonás fue vomitado de aquel lugar no por la fuerza del pez, sino por la intervención de Dios. Esa prisión interior se rompió porque alguien allá arriba escuchó lo que los de afuera nunca entendieron. La liberación no llegó por la fuerza humana, provino de la gracia divina que responde a la angustia que nadie más comprende. Si estás librando batallas con pensamientos que te lastiman, declara ahora, Jesús, escucha mi clamor. Escribe esto en los comentarios, no solo para ti, sino porque alguien lo leerá y se identificará con él. Alguien se dará cuenta de que no está solo en esta lucha, y puede ser el comienzo de la curación de otra mente, de otro corazón. Tu comentario podría ser el aliento que alguien necesita hoy, y esta puede ser la primera cadena que se rompa dentro de esta prisión invisible que tantos cargan. Y aquí viene algo en lo que quizás nunca habías pensado. Hay una diferencia entre estar solo y estar en silencio, porque a veces, incluso en el silencio más absoluto, Dios está respirando algo. Y lo que viene después puede revelar una verdad que cambia todo sobre el propósito, sobre la espera, sobre por qué todavía se siente como si nada estuviera pasando. Cierra los ojos e imagina a Jesús entrando en tus pensamientos más confusos con una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque eso es lo que viene ahora, y podría ser el comienzo de una nueva temporada en tu vida. Un anciano camina por un desierto abrasado por el sol. Tus pies arrastran la arena caliente, tus ojos, ya cansados, se pierden en el horizonte. 40 años, no 4, no 14, 40. Este fue el tiempo en que Moisés vivió en el anonimato, lejos de los palacios de Egipto y de la multitud. Él, que una vez fue príncipe, ahora cuida de ovejas que no son suyas, en un desierto que no eligió, con un futuro que no comprende. Se siente como un castigo, se siente como el final, pero lo que a Dios le parece un castigo puede ser una preparación. Y fue allí,
en el silencio más profundo, donde nadie lo vio, donde nadie pronunció su nombre, que la zarza comenzó a arder. Estaré contigo. Éxodo 3:12. Estas palabras salieron del fuego, pero fueron directas al centro del alma de Moisés. ¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor y te has preguntado, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué tanto tiempo sin respuestas, sin frutos, sin rumbo? Quizás estés en tu propio desierto ahora mismo y no está hecho de arena, está hecho de espera. Es esa etapa entre lo que pasó y lo que aún no ha llegado. Ese limbo donde todo parece detenerse y donde la soledad se convierte en una amarga compañera. Pero lo que pocos ven, y aquí viene el giro que lo cambia todo, es que fue en el desierto donde Moisés descubrió su propósito. No en Egipto, no en Canaán, en medio de la nada. Ahí es donde Dios te habla. Sientes que perdiste el tiempo, que está estancado en la vida, que no pasa nada, así que escuchen esto. Dios no desperdicia desiertos. No son un castigo, son una incubadora divina para un llamamiento superior. Mientras crees que estás siendo olvidado, el cielo te está preparando. Jesús te habla incluso en momentos en los que nadie más te busca. Mientras la sociedad valora el escenario, Dios obra detrás de escena. El anonimato no es la ausencia de un propósito, es estrategia. Fue en el silencio de la rutina que Moisés tomó forma para enfrentar al faraón. Fue en el olvido donde aprendió a escuchar la voz de Dios, porque en medio del ruido de la fama, tal vez él no quisiera escuchar. Si siente que está en un momento de espera larga y silenciosa, escriba en los comentarios: confío en el proceso de Dios, no como una perorata, sino como una declaración profética, porque vuestra fe, incluso en el desierto, puede reavivar la fe de quien ahora también está pasando por este vacío. Su comentario podría ser el recordatorio de que alguien no debe darse por vencido. No estás aquí por casualidad. Este video no te llegó por algoritmo. Es Dios interrumpiendo tu viaje para decir: yo estaré contigo. Y hay un detalle en la historia que pocos se dan cuenta. Cuando Dios se aparece a Moisés, no le ordena que vaya solo. Se presenta como aquel que camina junto. Y eso es lo que está a punto de transformar tu desierto, porque lo que vas a descubrir ahora no se trata solo de soportar el desierto, sino de comprender que Él está ahí contigo. Y tal vez lo próximo que ardará será tu alma reavivando el propósito que parecía extinguido. Todos lo evitaban, nadie se atrevió a acercarse. La piel marcada por la lepra no era lo peor era la mirada de las personas, que era más dolorosa que cualquier dolor físico. El leproso era más que un simple paciente, era un paria, un invisible social. Nadie lo tocó, a nadie le importó. Para muchos, aunque estaba de pie, ya estaba muerto, pero todavía tenía una chispa, una débil esperanza que le hizo arrastrarse hasta donde pasaba Jesús. Y luego, en un momento que desafió cada regla, cada convención, cada límite de lo que era aceptable, Jesús se detuvo. Jesús, movido a compasión, extendió la mano y lo tocó. Marcos 1:41. Este gesto no fue solo físico, fue espiritual, fue emotivo, fue liberador. Porque en ese toque hubo sanación, hubo perdón, hubo pertenencia. En el toque de Jesús había amor, amor verdadero, amor que no se asusta ante las heridas, amor que no se aleja del dolor. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has preguntado si alguien realmente te ama? ¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor y no has visto a nadie dispuesto a quedarse? El amor hoy se ha vuelto superficial, se ha vuelto interés. Se ha vuelto algo que comienza con un clic y termina en silencio. Pero lo que el mundo llama amor está lejos de lo que ofrece Jesús. Su amor es presencia cuando todos se alejan. Es un toque cuando todos se protegen. Es permanencia cuando todos huyen. Quizás hayas estado en relaciones que te lastimaron. Quizás el último te amo que escuchaste estuvo acompañado de abandono y ahora te preguntas:
¿Alguien me amará alguna vez por lo que soy y no por lo que puedo ofrecer? La respuesta está en el Evangelio. Jesús te habla, y habla tocando lo que nadie quiere tocar. Se acerca a los que están lejos. Ama donde nadie más tiene el coraje de amar. Si este mensaje te conmovió profundamente, comenta ahora: Jesús realmente me ama. No solo como una frase bonita, sino como una verdad que eliges creer, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Tu comentario podría ser el primer paso para que alguien reconozca que también es digno de amor. Porque hay muchas personas que se sienten despreciadas, olvidadas, no deseadas, y su testimonio, aunque sea en pocas palabras, puede ser la chispa que reavive la esperanza. Y hay algo aún más profundo en este encuentro entre el leproso y Jesús. Antes de curarlo, Jesús lo tocó. Podría haber dicho simplemente ser curado. Podría haber sanado a distancia como lo hizo otras veces. Pero él eligió jugar, porque a veces la mayor curación que alguien necesita no está en su piel, está en el alma, en el toque que dice, eres importante, en el gesto que comunica, no estás solo. Y quizás hoy, más que una cura física, necesites este toque de aquel encuentro, de este recordatorio de que todavía eres adorable, que hay alguien que te ve como nadie y quien está dispuesto a entrar en tu dolor, no para juzgarte, sino para transformarte. Y aquí viene la revelación más sorprendente. A Jesús no le disgusta vuestro dolor, no se aleja de su desorden. Él no rechaza los pedazos rotos que intentas ocultar, pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Ella estaba allí, detener, sin voz. No hay coraje para gritar, no hay palabras para orar. Ana no estuvo frente a una multitud que la silenció. No fue el silencio de los demás lo que más le dolió. Fue el silencio dentro de ella misma. El alma de Ana gritó, pero su boca no pudo seguir el ritmo. Sentada en el templo, llorando, su cuerpo se movía, pero no le salían palabras. Lo único que podía hacer era balbucear los labios, como quien intenta desesperadamente traducir en palabras el peso de un dolor que su mente ya no puede organizar. Y sin embargo, Dios escuchó. El sacerdote pensó que estaba borracha, tal era la intensidad de su dolor, pero Dios lo sabía. Dios estaba prestando atención, porque el Señor no necesita sonido para escuchar el clamor de un corazón quebrantado. Ella hablaba solo de corazón. 1 Samuel 1:13. Esta es una de las verdades de fe más poderosas. Cuando nuestros labios fallan, cuando la oración se ahoga, cuando las lágrimas se convierten en nuestro único lenguaje, aún así el cielo entiende. Y quizás hoy seas exactamente como Ana. Doblas las rodillas, pero no puedes decir nada. Empiezas a orar, pero tu mente se dispersa, tu garganta se cierra, tu alma se agobia. Quieres hablar con Dios, pero sientes que tus palabras son demasiado débiles, demasiado pequeñas o simplemente vacías. La verdad es que hay momentos en que la fatiga espiritual nos roba la articulación. Quieres gritar, pero sientes que la oración no llega más allá del techo. Pero, ¿y si te dijera que fue exactamente en ese momento cuando se escuchó a Ana? Que Dios no requiere oraciones elocuentes, que Él no necesita palabras bonitas, quiere lo real, y a veces lo real es solo un gemido, un susurro, un silencio de llanto. Y eso es suficiente, porque Jesús te habla incluso cuando tú no puedes hablar con Él. Si alguna vez te has sentido así, comenta ahora: Señor, escucha mi silencio. Quizás ese sea tu llanto más verdadero. Tu comentario puede ser un eco del clamor de alguien que también pensó que Dios ya no escucharía. Y más que eso, puede ser el comienzo de una nueva forma de relación con el Padre. Una relación en la que su presencia no depende de tu fuerza, sino de su gracia. Hay un detalle sutil y profundo en esta historia. Ana no solo estaba llorando, estaba derramando su alma.
No recitó versos, no utilizó fórmulas, no repitió oraciones memorizadas. Ella abrió su corazón en su forma más cruda, y Dios respondió, porque Él es un Padre que entiende los suspiros, lo que se traduce en lágrimas, que lee pensamientos como cartas abiertas, y justo cuando crees que no has dicho nada, Él ha oído todo, no porque tú lo hayas explicado, sino porque Él te conoce mejor que tú mismo. Y es exactamente por eso que la presencia de Dios es tan diferente a cualquier compañía humana. Los amigos necesitan explicaciones, la gente quiere escuchar argumentos, Dios solo quiere tu corazón. Ahora respira profundamente, permítete sentir este mensaje. Cierra los ojos por un momento e imagina a Jesús sentado a tu lado, sin exigirte palabras, sin exigirte actuación, simplemente estando presente. El silencio entre ustedes dos no está vacío, está llena de escucha, llena de amor, llena de sanación. No es necesario forzar una oración, solo necesitas serlo, y eso es suficiente para Él. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Llegó a eso bien, como si quisiera evitar miradas, preguntas, juicios. Era mediodía, la hora más calurosa del día, justo cuando normalmente nadie va a buscar agua. Pero prefería el calor abrasador del sol al frío cortante de las miradas que la cortaban como cuchillos. Esa mujer samaritana no solo fue rechazada, llevaba el peso de una reputación destrozada. Ya había tenido 5 maridos, y el hombre con el que estaba ahora tampoco era el suyo. ¿Su nombre? La Biblia no lo dice. ¿Pero tu dolor? Esto grita en cada línea de la historia. Ella no quería conocer a nadie, pero encontró a Jesús. Y él, siendo judío, hombre puro, todo lo que ella no era, decide hablar con ella, no sobre el juicio, no sobre la condena, pero sobre la sed. Y fue allí, frente a un pozo, donde la mujer más rechazada de su ciudad se encontró frente a la fuente de la vida. Y allí, en aquel lugar donde la ocultaba su vergüenza, escuchó, me contó todo lo que he hecho. Juan 4:39. No en tono acusatorio, pero con un amor que pasa por los filtros del dolor, Jesús le habló justo donde la escondía su dolor. Y hoy Él os habla de la misma manera, porque Jesús te habla cuando nadie más quiere escuchar tu historia, cuando incluso tú mismo te avergüenzas de ella, cuando te miras al espejo y solo ves los errores, los fracasos, las relaciones rotas, los caminos equivocados que tomaste tratando de encontrar algo de amor y solo encontraste más vacío. ¿Cuántas veces tú también te has ido al pozo de la vida intentando disfrazar tu pasado con una rutina silenciosa, cargando con una culpa que nadie ve, pero que te devora por dentro? Si este mensaje le llegó al corazón, comente ahora, Jesús conoce mi historia y sin embargo me ama. Tu comentario podría ser el punto de luz que llegue a alguien que también está intentando esconderse de su propio dolor. Hay alguien que necesita saber esto. Jesús no evita a quienes tienen un pasado difícil, los encuentra. Él no se ofende por tus heridas, Él las toca para sanar. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? Jesús ya sabía todo sobre esa mujer antes de abrir la boca, y aún así la esperó. Esto lo cambia todo, porque significa que Él también te espera. Él sabe lo que te hicieron, sepa lo que hizo, sepa lo que intenta olvidar, y sin embargo, Él te está esperando en el lugar donde menos quieres ser visto. Tal vez sea en un lugar interno, donde enterraste recuerdos difíciles. Quizás sea la iglesia a la que dejaste de asistir. Quizás sea en las madrugadas cuando el peso del pasado no te deja dormir. Pero Él está ahí. Él va al pozo de vuestra vergüenza y lo convierte en pozo de revelación. Esa mujer vino a buscar agua, pero se fue con la salvación. Vino con un balde vacío y regresó con el corazón lleno. Llegó escondida y salió anunciándolo. Ella fue la primera evangelista en su ciudad. Así es, la mujer que evitaba a los demás fue la que les gritó a todos, venid a ver a un hombre que me contó todo lo que he hecho.
El dolor que te aísla puede ser el escenario donde Dios te levantará. La vergüenza que os silencia puede ser el testimonio que Jesús quiera utilizar para transformar vidas. Pero eso solo sucede cuando le permites entrar en tu pozo. No huyas más. No lo escondas más. La curación comienza cuando reconoces, Él me dijo todo lo que he hecho. Y sin embargo se quedó. Y más, le ofreció agua viva, una nueva identidad, una nueva historia, un nuevo comienzo. No hay pozo demasiado profundo al que la gracia de Dios no pueda llegar. No hay vergüenza demasiado oscura que la luz de Jesús no pueda iluminar. No hay pasado demasiado roto que Él no pueda redimir. Y aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. Lo que pensabas que era tu final podría ser exactamente donde Dios comenzará algo completamente nuevo. El ruido de la gente a su alrededor no disimulaba el vacío que llevaba en su interior. Mientras todos pasaban, apresurados, ocupados con sus destinos, había un hombre al costado del camino, ciego, olvidado, ignorado. Su nombre era Bartimeo, y su realidad era la de muchos hoy. Invisible para el mundo, silenciado por quienes debían ayudarlo. Pero ese día, algo diferente empezó a suceder. Oyó que Jesús pasaba, y cuando Bartimeo escuchó ese nombre, algo despertó en su interior. Quizás conozcas este sentimiento, ese momento en el que el nombre de Jesús invade tu dolor silencioso y te recuerda que todavía hay esperanza, aunque nadie más esté escuchando lo que sientes. Y luego gritó con toda su alma: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la respuesta de la gente fue dura. Cállate, dijeron, tranquilizarse. ¿Cuántas veces te han silenciado a ti también? ¿Cuántas veces tus lágrimas han sido ignoradas, tu clamor ahogado por frases como estás exagerando, esto pasará, no hay razón para estar así? Bartimeo era más que un ciego, era un símbolo vivo de lo que es ser ignorado incluso cuando tienes el coraje de pedir ayuda. Pero en ese momento sucedió algo sobrenatural. Marcos 10:49 dice, Jesús se detuvo. Esas dos palabras, simples pero inmensas, lo cambiaron todo. El Hijo de Dios, rodeado de multitud, con tantos otros motivos para seguir adelante, se detuvo. Por un grito, por un corazón desesperado, por un clamor que nadie más valoró. Y hoy Jesús os habla de la misma manera. Escucha lo que otros ignoran. Responde a lo que el mundo llama debilidad. Él se detiene por ti, y eso lo cambia absolutamente todo. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús, sé que el Señor me escucha. No subestimes el poder de tu comentario. Podría ser el estímulo que alguien necesita para seguir adelante. Hay alguien en este momento que se sienta como Bartimeo, silenciados, olvidados, empujados a los márgenes de la vida. Alguien que ha intentado pedir ayuda, pero solo ha recibido sentencia. Y tal vez ese alguien seas tú. Pero escucha, cuando nadie más te responde, Jesús se detiene. Y Él no solo se detiene, sino que llamó a Bartimeo. ¿Y qué hizo Bartimeo? Se quitó la capa y echó a correr. Esa capa era todo lo que tenía. Tu identidad, tu seguridad, tu derecho a mendigar. Pero al escuchar el llamado de Jesús, lo dejó todo. Porque lo que vino después fue más grande que cualquier cosa que hubiera tenido hasta ahora. Y aquí viene la parte que te pondrá el alma del revés. Antes de que Bartimeo recibiera la curación, ya actuaba como alguien que creía. Y cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti?, no dudó. Dijo, Maestro, ¿puedo volver a ver? Quizás hoy Jesús te esté preguntando lo mismo y tú, en lugar de responder, callas. Quizás por miedo a parecer débil, quizás porque me han dicho demasiado que tu dolor no importa. Pero hoy, escucha esto con todas las fuerzas de tu espíritu. Jesús se detiene por ti. Él está escuchando lo que ni siquiera puedes decir. Y Él pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Responder, grita si es necesario. Llorar, escribir
orar, pero no te quedes callado, porque donde otros te ignoran, Jesús te llama por tu nombre. Es más, Jesús no solo le devolvió la vista a Bartimeo, Él le devolvió su dignidad, lo restauró por completo. ¿Y sabes qué hizo Bartimeo después de eso? Siguió a Jesús. No volvió al mismo lugar, no volvió a vivir de lo que le quedaba. Comenzó a caminar con aquel que escuchó el grito que nadie quería escuchar. Esto es transformación. Esto es redención. Esto es lo que sucede cuando Jesús te habla. No importa cuántas voces intenten silenciarte, no importa cuántos mensajes queden sin respuesta, no importa si te sientes olvidado incluso en las redes sociales. Es posible que todos te ignoren, excepto Jesús. Y aquí viene la parte más poderosa de esta historia. El silencio que más duele es el que viene después de pedir ayuda. Pero cuando Jesús entra en escena, el silencio se rompe, porque Él se detiene, Él escucha y Él se transforma. La escena es oscura, pesada. Un hombre que había jurado lealtad ahora tiene el corazón destrozado por la culpa. Pedro, el valiente discípulo que prometió seguir a Jesús hasta el final, ahora estaba solo e irreconocible para sí mismo. Cuando el gallo cantó por tercera vez y los ojos de Jesús se encontraron con los suyos, algo dentro de él se rompió. Lucas 22:62 nos da un cuadro vívido de ese momento. Y cuando se fue de allí, lloró amargamente. No eran lágrimas ordinarias. Era el grito de alguien que perdió el control de su propia identidad. Pedro ya no se veía a sí mismo como discípulo, amigo, siervo u hombre de fe. Solo quedó un eco: fallé. Y tal vez este eco también te resulte familiar. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y no has reconocido quién estaba allí? ¿Cuántas veces te has preguntado ¿en qué me he convertido? O peor aún, ¿hay todavía alguien dentro de mí a quien Dios pueda amar? Pedro había negado a Jesús y lo había hecho con palabras, con miedo y con distancia. Pero antes de eso ya se estaba perdiendo por dentro. Como es el caso de muchos de nosotros, la negación no comienza con un error público. Comienza cuando dejamos de escuchar a Jesús en lo más profundo, cuando dejamos de vernos como Él nos ve. Comienza con pequeñas omisiones, con oraciones que dejamos para después, con una fe que poco a poco va desapareciendo, hasta el momento en que, como Pedro, ya no sabemos quiénes somos. El dolor de no reconocerse a uno mismo es uno de los más silenciosos y crueles. Pero esto es lo que podría cambiarlo todo. Jesús ya sabía que Pedro lo negaría, y aún así lo elegiste. Sin embargo, te lavaste los pies. Aún así, compartió la cena con él. A Jesús no le impresionan nuestras crisis. Él ve más allá de ellos. Él ve quiénes podemos ser aún, incluso cuando nos hayamos rendido. Cuando Pedro lloró amargamente, no fue el final, fue el comienzo. Porque el verdadero encuentro con la gracia no ocurre cuando somos fuertes. Sucede cuando todo se desmorona. Fue en ese colapso que Pedro encontró la verdad sobre sí mismo. Y fue allí, en ese lugar de dolor, que Jesús plantó la redención. Si este mensaje está tocando tu corazón, comenta ahora: Jesús, ayúdame a recordar quién soy. Tu comentario podría ser la respuesta que alguien necesita para no darse por vencido. Hay gente que vive exactamente esto hoy. Personas que se miran al espejo y solo ven cansancio, errores, culpa, vergüenza. Personas que ya no saben orar porque creen que han perdido el derecho. Pero escucha esto con todo tu ser. La voz que escuchó Pedro después del canto del gallo no era una voz de condenación. Era el recuerdo de una mirada que prometía restauración. Jesús no volvió el rostro, miró a Pedro, y fue esa mirada la que lo desarmó por completo. Y más, después de la resurrección, Jesús busca a Pedro para no acusarlo, pero para restaurarlo. ¿Me amas?, preguntó 3 veces, y Pedro respondió 3 veces, sí, Señor. Por cada negación, una nueva afirmación de amor. Jesús reescribió la historia de Pedro con la misma boca que lo negó. Y hoy Él quiere hacer lo mismo contigo. Tal vez dijiste palabras de las que te arrepientes.
Tal vez tomaste decisiones que borraron quién solías ser, pero Jesús te habla a ti, no al tú ideal ni al tú corregido. Habla de tu verdadero yo, con los rotos, lo confuso, el avergonzado, el vacío, y te llama a regresar, no a lo que eras, sino a algo nuevo, algo redimido. Así que si sientes que ya no te reconoces, respira hondo. Permítete creer que todavía hay algo precioso en tu interior. Quizás hayas olvidado quién eres, pero Jesús no os llama por vuestro nombre, como llamó a Pedro. Él te mira a los ojos, no para juzgar, sino para decir, todavía te veo. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Pedro, el que negó a Jesús en público, se convirtió en el mismo hombre que lo confesaría frente a las multitudes. Lo que crees que te descalifica puede ser exactamente lo que Dios usará para manifestar su gloria. ¿No te reconoces? Jesús lo reconoce, y eso es más que suficiente. La oscuridad de la habitación pareció gritar. Volvía a ser de noche y con ella el vacío se extendía a su lado. Para algunos, la madrugada trae descanso. Para otros, es el momento en el que el alma sangra en silencio. Cuando todos duermen y los ruidos cesan, los pensamientos se agitan, los miedos aumentan y el corazón grita, ¿por qué estoy tan solo? Es en ese momento, cuando todo a nuestro alrededor parece ausente, cuando surge la pregunta más difícil de todas. ¿Se ha alejado incluso Dios? Pero hay una historia escondida en las páginas de la palabra que confronta esta soledad nocturna de maneras inesperadas. Un hombre llamado Nicodemo, un líder, un hombre religioso, alguien que debería tener todas las respuestas, decidió buscar a Jesús. De noche, no era de día, no fue en público, estaba en la oscuridad, en el momento más vulnerable. Cuando todos los ojos estaban cerrados excepto los suyos, Nicodemo eligió la oscuridad porque tenía miedo, miedo a ser visto, miedo al juicio, miedo de admitir que la religiosidad no había llenado su corazón. Quería más, necesitaba respuestas, y fue en este encuentro nocturno que Jesús reveló una de las verdades más poderosas de todos los tiempos. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. En otras palabras, no importa si vienes lleno de dudas, roto, cansado o sintiéndote indigno, Jesús nunca te rechaza. Y fue por la noche cuando esta promesa resonó con más fuerza. ¿Cuántos de nosotros tratamos de ocultar nuestro dolor en completa oscuridad, esperando que el tiempo sane lo que solo la presencia de Jesús puede restaurar? ¿Cuántas noches has pasado mirando al techo esperando una respuesta? ¿Cuántas lágrimas corrieron sin ser vistas, pero registradas en el cielo? Quizás hoy estés viviendo la noche más oscura de tu alma, pero es precisamente durante este tiempo cuando el brillo de la gracia puede manifestarse más intensamente. Dios nunca prometió que no habría noches, pero garantizó que nunca estarías solo en ellas. Nicodemo no era un extraño. Era alguien respetado, estudioso, admirado, pero por dentro estaba vacío. ¿Y qué hizo? Fue a Jesús, incluso escondido, incluso lleno de preguntas, incluso sin saber cómo sería recibido. ¿Y qué encontró? Un Salvador que no rechaza, un Dios que no impone horarios de escucha, un Jesús que habla incluso cuando el mundo entero guarda silencio. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios, Jesús, recibe mi corazón esta noche. Tu comentario podría ser una luz en la mañana para alguien que también sufre en silencio. Se necesita coraje para buscar a Jesús de noche, cuando todo dice que sería más fácil dormir y olvidar. Pero es en este preciso momento cuando Él más desea encontrarte. La Biblia no nos dice si Nicodemo tuvo todas las respuestas en ese encuentro, pero sabemos algo aún más importante. Salió de allí transformado, y después fue Él quien cuidó el cuerpo de Jesús después de la crucifixión, arriesgándolo todo. El que una vez tuvo miedo de ser visto con Jesús se convirtió en alguien dispuesto a identificarse con Él, incluso
cuando eso significaba persecución. Esto solo sucede cuando un alma encuentra la verdadera luz en medio de la oscuridad. Y aquí está la verdad que puede cambiar tu forma de ver la noche. Jesús no espera a que amanezca para alcanzarte. Él entra en tu habitación más oscura, en tus pensamientos más pesados, en tu soledad más profunda, y enciende la esperanza en tu interior. No es necesario esperar el momento adecuado o estar mejor para buscarlo. Jesús te habla allí mismo, en la oscuridad, en el silencio, en dolor, y cuando Él habla, hasta la noche cambia de color. No porque el sol apareció afuera, sino porque la luz brilló dentro de ti. Quizás nadie vea lo que sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada, pero Jesús ve. Él sabe el peso, Él conoce la angustia. Él no espera a que te levantes para abrazarte. Se tirará al suelo si es necesario. La pregunta que Él te hace ahora es: ¿vienes a mí, incluso de noche, incluso con miedo? Aún así, porque si vienes, Él no te rechazará. Esa es una promesa. Eso es gracia. Esto es amor. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Jesús mismo eligió la noche como escenario de tantas revelaciones. Fue de noche cuando nació el grito más sincero de muchos corazones. Era de noche cuando caían las cadenas en las cárceles. Fue de noche cuando las estrellas guiaron a los reyes hacia el Salvador. Y fue por la noche cuando Nicodemo descubrió que ya no necesitaba ocultar su búsqueda. La noche puede parecer larga, pero no es eterna. La presencia de Dios transforma incluso la oscuridad en un altar. Y si esto le hizo a Nicodemo, también te lo hará a ti. El Hijo ya venía de lejos, arrastrando su alma con el mismo peso que sus pies, la ropa sucia, el rostro ardido de vergüenza y el corazón oprimido por el miedo a no ser reconocido más. Ensayó disculpas, redactó solicitudes de perdón. Quizás su padre lo miró con desilusión. Tal vez ni siquiera saldría de casa. Tal vez lo trataría como a un sirviente, y aún así sería mejor que vivir lejos. Pero lo que no sabía es que, a pesar de toda su historia de errores y distanciamientos, había un abrazo esperándolo. Y no un abrazo cualquiera, un abrazo corriendo hacia ti. Jesús narra esta escena como alguien que revela el corazón del Padre. Un hijo que decide regresar, un padre que no espera explicaciones. Corre, se lanza, se abraza. Beso. El hijo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre ya no escucha. Está demasiado ocupado llamando a los sirvientes, preparando la fiesta, cambiando sus harapos por una túnica nueva. Lo que este hijo encontró en ese camino de regreso fue mucho más que perdón. Encontró aceptación, reunión, calor, presencia. Y quizás, entre todo eso, lo que más le sanó el alma fue ese abrazo, ese toque, ese cariño inmerecido, pero profundamente necesario. ¿Cuántos hoy son como este hijo? No lejos geográficamente, pero sí emocionalmente distante. Miedo de acercarme, avergonzado del pasado, cargando con heridas y dolores profundos. Personas que no quieren que les sermoneen, quiere un abrazo, que no busca un sermón, busque un hogar. Personas que ya no soportan la ausencia de un cariño sincero, el toque que no juzga, la mirada que acoge, la presencia que restaura. Tal vez estás escuchando esto ahora mismo y lo único que tu corazón está pidiendo a gritos es: solo quería un abrazo sincero. Y el cielo responde gritando: este abrazo está aquí y tiene un nombre. El nombre es Jesús. Este es el mismo Jesús que nos habló del Padre corredor. Y corre porque conoce el tiempo del dolor. Corre porque no quiere que te detengas en el camino de la culpa. Corre porque sabe que la soledad lo mata por dentro. Y lo que Él ofrece es más que un enfoque espiritual. Es una restauración emocional. Un amor que toca donde nadie más tiene el coraje. Que implique sin exigir, que acoja antes de corregir, que apoye antes de transformar. Hay muchos hoy en día que crecieron sin regazo,
¿Quién nunca escuchó "Estoy aquí para ti"? Personas que se han acostumbrado al silencio, a la ausencia, a la frialdad de las relaciones que duelen más de lo que protegen. Y por eso la imagen de un Dios abrasador es tan revolucionaria, porque rompe el ciclo del rechazo. Jesús te habla ahora y te dice: vuelve, porque mi abrazo está abierto. No importa qué tan lejos hayas llegado, no importa lo sucio que creas que está. El Padre no está esperando la versión mejorada de vosotros. Él te quiere ahora, con lágrimas, con cicatrices, con el alma hecha pedazos. Si este mensaje te está tocando el corazón, escribe en los comentarios: Padre, abrázame hoy. Tu comentario podría ser el impulso de coraje que alguien necesita para dejarse amar nuevamente. ¿Y sabes cuál es el detalle más poderoso de esta historia? El padre corrió antes de escuchar alguna palabra. Esto lo cambia todo. No esperó pruebas de arrepentimiento. Vio a su hijo, y eso fue suficiente, porque quien ama de verdad no pone condiciones. El amor de Dios no se calcula, está derramado, y este derramamiento se manifiesta en un abrazo que sana el abandono, que devuelve la identidad, que devuelve la dignidad. Porque el hijo que pensaba que ya no era digno, estaba vestido de príncipe. Lo que debes entender es que ese mismo abrazo está disponible ahora. Jesús te habla, y no está muy lejos. Es un llamado profundo e íntimo. Él no quiere que simplemente sepas que eres amado. Él quiere que siente ese amor corriendo hacia ti. Siente este abrazo envolviendo tu espíritu. Siente el calor de la gracia calentando el frío de tu soledad. Porque no fuiste hecho para vivir lejos. Fuiste creado para estar en los brazos del Padre. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Aunque no puedas dar todos los pasos hacia atrás, Él corre los tuyos hacia ti. Acorta la distancia, rompe el protocolo, derriba muros, porque el deseo de Dios nunca fue ser solo un concepto. Quiere ser una presencia, y no una presencia cualquiera. Él quiere ser ese abrazo que has estado buscando toda tu vida. Tomás no estaba en el aposento alto cuando los otros discípulos vieron a Jesús resucitado por primera vez, y la ausencia en ese momento se convirtió en una herida profunda. Dirían: hemos visto al Señor, pero a Tomás eso le pareció una historia lejana, y tal vez incluso dolorosa, porque mientras todos celebraban, lo único que él podía pensar era: ¿y yo? ¿Por qué no fui incluido? ¿Por qué Jesús se les apareció, pero yo no? El miedo a creer y volver a decepcionarse empezó a arraigar, y luego dijo lo que quizás muchos de nosotros hemos susurrado en silencio: si no veo, no creeré. ¿Cuántas veces el miedo a volver a lastimarnos nos cierra por dentro? No es solo duda, es autoprotección. Es un corazón que ya ha sangrado demasiado. Personas que amaron, confiaron, se entregaron y fueron heridas. Personas que, como Tomás, todavía llevan las marcas invisibles de promesas incumplidas, de oraciones sin respuesta, de presencias desaparecidas. La verdad es que el miedo a volver a ser vulnerable es real y nos aísla, nos encierra por dentro, crea paredes, levantar las defensas. Y lo más cruel, nos impide sentir la presencia de Dios incluso cuando Él está allí. Pero Jesús te habla a ti y habla como le habló a Tomás. No vino con condenación, no entró con gritos ni exigencias. La Biblia dice que aun con las puertas cerradas, Jesús entró. Y al entrar, no pasó por alto el estado emocional de Tomás. Fue directo al punto del dolor. Mostró sus manos, mostró el lado, dijo: juega. Estaba dispuesto a lastimarse nuevamente para sanar el miedo de Tomás. Y eso es lo que Él hace con nosotros. Entra por las puertas cerradas, rompe los muros de la desconfianza, se revela justo en el área donde más nos duelen. Porque entiende que para muchos la incredulidad no nace del orgullo, nace del dolor. Quizás hayas cerrado tu corazón. Quizás estés viviendo tras puertas cerradas debido a decepciones pasadas, traiciones, oraciones que parecían no tener retorno. Tal vez no lo digas en voz alta,
pero piensas, solo lo creeré cuando lo sienta, solo confiaré en ello si lo toco. Y Jesús no te juzga por eso. Él te encuentra allí y Él dice, mira mis cicatrices. Yo también fui herido, pero volví para restaurarme. No requiere fe ciega, ofrece presencia real, tangible, curador. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios, Jesús, ven a mi corazón. Tu testimonio silencioso puede ser un soplo de coraje para otra alma que también se ha encerrado. ¿Y sabes qué es aún más profundo? Jesús podría haber dejado a Tomás de lado. Podría haber dicho, lo dudó, por eso no lo merece. Pero Él regresó solo por Él. Sí, solo regresó por una. Para aquellos que estaban en crisis, para aquellos que se han aislado, esto lo cambia todo. Porque muestra que incluso cuando el mundo avanza, Jesús regresa por ti. Él no os abandona en medio del miedo. Él no te presiona para que creas, te invita a ver, te llama por tu nombre y más aún se deja tocar. Jesús te habla y Él sabe exactamente qué puertas has cerrado. Sabes los no que has acumulado. Sabes las veces que quise creer y no pude. Conoces los días en los que fingías ser fuerte solo para no derrumbarte frente a los demás. Y sin embargo, entra, porque su amor no respeta barreras, las derriba con mansedumbre, y cuando dice no seáis incrédulos, sino creyentes, Jesús no os está acusando, te está rescatando. Está diciendo, aún puedes volver a creer, aún puedes abrir tu corazón sin miedo. Estoy aquí, y lo que viene después es aún más transformador. Tomás, conmovido por la presencia real de Cristo, hace una declaración que nadie había hecho antes. Señor mío y Dios mío. La duda se convirtió en fe. El miedo se convirtió en rendición. El corazón encerrado se convirtió en un altar. Y muestra que los más grandes adoradores pueden nacer de los más grandes escépticos cuando son tocados por el amor verdadero. Cierra los ojos por un momento. Respira hondo. Imagina a Jesús cruzando las puertas de tu corazón ahora. No trae condenación, Él trae paz. No te obligas a hacer nada. Él te ofrece todo y tal vez, solo tal vez, estás a punto de descubrir que lo que más temías, ser vulnerable otra vez, es precisamente lo que sanará tu alma. Porque hay curación donde hay contacto, y hay contacto donde está Jesús. Él está ahí, incluso si todo parece bloqueado, incluso si crees que es demasiado tarde. Corta el miedo y susurra con ternura, no seas incrédulo, sino creyente. La casa estaba en silencio. El mundo parecía haberse derrumbado y no había ni un alma para escuchar el llanto ahogado. Ruth sintió el peso del dolor, no solo por la muerte de su marido, sino por la muerte de su vida con la que había soñado. Las sábanas todavía tenían su olor, la cama parecía demasiado grande para una sola persona, las noches demasiado largas para soportarla sola. Y la soledad, esto ya no era una visita. Ella era residente permanente. Ruth se levantaba todos los días con la misma pregunta. ¿Cómo avanzamos cuando la ausencia de quien amamos nos destroza por dentro? En el contexto de aquella época, ser viuda era más que sentir nostalgia. Debía ser descartado. Fue perdiendo protección, sustento, identidad. La cultura gritó, has perdido tu valor. Y sin embargo, fue en esta tierra de dolor donde floreció una de las alianzas más hermosas de las Escrituras. Noemí, también viuda, decidió regresar a su tierra natal, y Ruth tenía todos los motivos del mundo para empezar su vida lejos. Pero algo en ella, algo más allá de la lógica, la hizo pronunciar una de las frases más poderosas jamás pronunciadas por una persona en duelo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Esta declaración no se refería solo a la lealtad a Noemí. Se trataba de fe, fe en un Dios que apenas conocía. Fe que nace en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio del frío lecho donde no yace nadie más. Ruth decidió no dejar que el dolor la aislara. Ella decidió continuar aunque estaba destrozada. Y fue allí, sobre el terreno de la vulnerabilidad,
que Dios comenzó a escribir algo que nadie esperaba. Una nueva historia, una historia de redención. Jesús te habla hoy, tal como le habló a Ruth, no con palabras audibles, sino a través de la fidelidad que persiste incluso cuando todo parece haber sido arrancado. Él conoce el vacío de tu cama, Él conoce las lágrimas que te enjugas antes de irte a dormir. Sabes lo que es abrazar tu almohada y desear que fuera alguien. Pero la presencia de Dios no necesita un cuerpo físico para ser real. Ella invade la habitación, calienta el corazón y transforma la soledad en renacimiento. Hay algo sobrenatural cuando elegimos no dejar que el dolor nos defina. Ruth podría haberse cerrado, podría haber maldecido su suerte, pero aceptó lo que Dios todavía podía hacer. Y ahí es donde gira la historia, porque en la línea de tiempo de Dios nada se pierde. Al seguir a Noemí, Ruth se puso en el camino de la promesa, y lo que parecía ser el final se convirtió en el comienzo de un linaje que conduciría a Jesús. Es posible que lleves tanto tiempo durmiendo solo que ya no recuerdas lo que es sentir el calor humano a tu lado. Quizás te preguntes si alguien todavía te elegirá. Es posible que incluso te hayas convencido de que esta es tu realidad última. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el dolor que cargas hoy podría ser terreno fértil para el milagro de mañana? Que tu fidelidad en continuar, aún con el alma sangrando, puede abrir puertas que nunca soñaste. Que la cama que hoy es símbolo de abandono pueda ser mañana un altar de gratitud. Dios no ignora tu sufrimiento, se transforma, Él redime, e incluso cuando los brazos que deseabas a tu alrededor ya no están allí, Él sigue ahí, siempre lo ha sido. Fue con Ruth a Belén, Él estará contigo donde quiera que vayas. Y si el anhelo persiste, si los recuerdos son apremiantes, recuerda, hay un pacto mayor que cualquier ausencia humana, el pacto de un Dios que prometió nunca dejarte. Si este mensaje te tocó el corazón, comenta, aún en mi ausencia, confío en Dios. Su testimonio puede consolar a alguien que, como usted, también enfrenta demasiadas noches de silencio. La fe de Ruth cambió el destino, y el tuyo también puede, porque cuando eliges confiar, aún sin tener todas las respuestas, el cielo se mueve a tu favor. Hay una herencia espiritual liberada sobre aquellos que se niegan a permitir que el dolor sofoque la esperanza. Hay cosecha para aquellos que continúan sembrando incluso con los ojos llenos de lágrimas. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Ruth no fue simplemente restaurada, ella fue un honor. Se casó con Boaz, fue bienvenida y se convirtió en antepasado directo del Salvador del mundo. ¿Quién lo sabía? La mujer viuda, el extranjero, el que durmió solo, el que parecía olvidado. Dios la levantó como columna de un linaje eterno. Entonces sí, puedes sentir como si te hubieran arrebatado todo. Esa vida ha perdido su sentido, que el frío de la ausencia nunca pasará. Pero si hay algo que el cielo quiere recordarles hoy es, esto aún no ha terminado, porque Jesús te habla y Él está diciendo, veo cada lágrima que cae sobre la almohada y te estoy preparando para algo más grande de lo que puedas imaginar. En medio de la noche, mientras todos dormían, Jesús se arrodilló en un huerto llamado Getsemaní. El cielo estaba en silencio, pero dentro de él se avecinaba una tormenta. Cada pensamiento, cada sensación era un peso aplastante. El Hijo de Dios, el mismo que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y calmó los mares, ahora estaba allí, profundamente angustiado. Y no era el miedo al dolor físico lo que lo consumía, sino el peso invisible del alma, el sentimiento de cargar solo con los pecados del mundo entero, el dolor de verse, incluso rodeado de discípulos, absolutamente incomprendido. ¿Qué haces cuando ni siquiera las personas más cercanas a ti pueden ver lo que estás enfrentando por dentro? La soledad de Jesús esa noche no fue causada por la ausencia de personas, sino por la falta de comprensión. Quizás tú también hayas sentido esto, estar entre personas y sin embargo sentirte invisible.
Tratar de explicar tu dolor y escuchar "ya pasará" solo duele más. Solo quiero una mirada sincera, un abrazo que diga "entiendo", pero lo único que obtienes es silencio. El alma grita, pero nadie escucha. El cuerpo sonríe, pero el espíritu sangra por dentro. Y cuando el mundo no ve ni oye, Dios ve. El versículo de Lucas 22:43 revela algo sorprendente. En medio de la agonía más intensa del alma de Cristo, apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Cuando nadie más entendió la profundidad del dolor, el cielo se movió. Esto lo cambia todo, porque muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando el alma está agobiada por dolores que no tienen nombre, la ayuda de Dios no falla. No solo observa, Él interviene, Él envía, Él actúa. Jesús te habla hoy, y su voz atraviesa el dolor silencioso que quizás nadie más nota. Él sabe lo que es sudar sangre debido a la presión interior. Él sabe lo que es clamar al Padre y no recibir una respuesta inmediata. Él sabe lo que es sentirse emocionalmente aplastado, y es por eso que puedes confiar en Él. No hay dolor que experimentes hoy que Él no haya enfrentado. Él conoce el peso invisible de tu alma. Y más, Él ya le ha brindado la ayuda que necesita. Si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón "me gusta" para que otros también puedan ser bendecidos. Comparte este video con alguien que necesita fuerza silenciosa del cielo. Y si sientes que estás viviendo el Getsemaní en tu alma, comenta: "El cielo me fortalece cuando nadie comprende mi dolor". Su testimonio podría ser justo lo que alguien necesita para evitar darse por vencido. Pero hay más. Hay un secreto escondido en esta historia, y pocos conocen esta verdad. Getsemaní era necesario. El peso del alma de Jesús no fue el final, fue que el comienzo de la victoria más rotunda de la humanidad. Sin el sufrimiento de esa noche no habría cruz. Sin la cruz no habría resurrección, y sin resurrección no habría redención para mí y para ti. Ese dolor que parecía insoportable era en realidad la puerta de entrada a una gloria mayor, y a ti te podría pasar lo mismo. Sí, esta angustia que llevas podría ser exactamente el terreno donde Dios está preparando algo eterno. Puede que sientas que estás al borde del colapso, pero el cielo se mueve silenciosamente. Puede que no te des cuenta, pero ya hay ángeles enviados a tu favor, y lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver todo. Lo que hoy pesa en tu alma, mañana será el testimonio que abra caminos para otras vidas. Cuando Jesús fue fortalecido en Getsemaní, no fue liberado inmediatamente de la cruz, pero recibió fuerza sobrenatural para cruzarlo. De la misma manera es posible que Dios no te quite este peso del corazón ahora, pero Él está liberando sobre ti la fuerza que necesitas para aguantar, crecer y vencer. Porque no fuiste creado para quebrar, fuiste creado para resistir, vencer y reflejar la gloria de Dios incluso a través de tus lágrimas. Así que, aunque hoy parezca que nadie entiende, el cielo entiende, y el cielo ya está en movimiento. Si crees que Dios te fortalece incluso en el silencio, escribe en los comentarios: "Confío en la ayuda del cielo". Tu confianza puede reavivar la fe de alguien ahora mismo. Y aquí viene la parte más poderosa de todo. Después de Getsemaní vino la cruz. Pero después de la cruz vino la mañana de la resurrección. Esto es más que historia. Este es el destino. Porque si Jesús venció el peso invisible del alma y vive en ti, entonces tú también vencerás. No te deja en el jardín. Él camina contigo hasta la victoria. Siempre. Porque Jesús te habla, incluso cuando el mundo está en silencio. David está solo. El cielo sigue igual, pero en su interior todo parece estar en ruinas. El rey valiente, el guerrero de batallas legendarias, ahora solo puede escribir con lágrimas lo que su corazón ya no puede soportar en silencio. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Estas palabras parecen más un suspiro de desesperación que una oración tradicional.
No le está gritando a Dios, está rogando entre sollozos que Dios vea que no puede soportarlo más. El Salmo 13 no es solo un texto bíblico, es un reflejo crudo del alma que ya no ve esperanza. Y si alguna vez has experimentado este tipo de espera, donde las horas son pesadas y los días parecen un eco de dolor, entonces sabes exactamente lo que sintió David. Esperar días mejores puede convertirse en la prisión más cruel. Es un tipo de soledad que no se puede resolver con la presencia física porque vive entre las grietas del alma. Te despiertas, te levantas, pones la cara que la gente espera ver, pero por dentro algo se está desmoronando. Los planes parecen lejanos, las promesas en las que alguna vez creíste parecen haberse perdido en el tiempo, y cada nuevo mañana llega sin cambios. ¿Cómo puedes soportarlo cuando todo dentro de ti grita que no mejorará? Pero lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver todo, porque el Salmo 13 no termina en la desesperación. David comienza diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Pero termina diciendo, pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegrará en tu salvación. El dolor no desapareció. La lucha no ha terminado, pero algo cambió. La confianza venció a la desesperación. Y este es el giro más poderoso. Jesús te habla a través de estas palabras. Esperar no es un castigo, es un proceso. Es en el tiempo de espera que Dios obra en silencio, moldeando en vosotros algo que el mundo aún no puede ver. No estás olvidado, estás en construcción, y aunque el paisaje a tu alrededor permanece oscuro, hay una luz creciendo dentro de ti. Lo que parece un retraso es en realidad la precisión del tiempo de Dios. Su fidelidad no falla, nunca. Cuando todo parece inmóvil, cuando la soledad parece definitiva, cuando las promesas parecen tardías, recuerda, quien prometió es fiel. Y Él no miente. La espera puede doler, pero te hace más fuerte. Si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón Me gusta para que otros también puedan ser bendecidos. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que fortalecen el alma y transforman los corazones. Y si hoy estás viviendo este tiempo de espera, escribe en los comentarios: confío en la misericordia de Dios. Tu fe podría ser el milagro que alguien más necesita ver hoy. David confió, incluso en medio del caos. Y tú también puedes, porque la fidelidad de Dios no depende de tus sentimientos, sino de su naturaleza inmutable. No llega tarde, está preparando el escenario perfecto. Mientras esperas, Él mueve piezas invisibles, calma las tormentas internas, abre puertas que ni siquiera sabías que existían. El silencio no es abandono, es Dios trabajando en silencio. Quizás no lo veas ahora, quizás ni siquiera lo sientas, pero escuchen con los oídos del alma. Dios está diciendo: yo estoy aquí. Su fidelidad no es frágil como las promesas humanas. Es roca, es su base, es eterno. Y Jesús te habla ahora mismo para recordarte: la soledad tiene una fecha límite. El dolor tiene un final. La espera es semilla. Y florecerás. Sí, habrá mañanas diferentes. Días en los que el peso será ligero. Momentos en los que mirarás hacia atrás y te darás cuenta que todo lo que parecía tomar tiempo era Dios preservándote. Esperar no te rompió, te forjó. Y ahora estás listo para vivir promesas que antes no podías soportar cumplir. Porque el tiempo de Dios no solo trae bendiciones, Él prepara a la gente. Si crees que Dios te está preparando incluso mientras esperas, comenta: su fidelidad es mi esperanza. Y comparte este mensaje con alguien que necesite saber que se acerca el momento de florecer. Jesús te habla, y si lo prometió, lo cumplirá. Porque Él nunca llega tarde. Siempre llega en el momento adecuado para transformar lo imposible en testimonio. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te trajo.
y tal vez ni siquiera sabes cómo, pero algo dentro de ti fue tocado, sanado o despertado en este momento. Tal vez sea esa vieja herida que creías que nadie veía. Quizás sea ese silencio ensordecedor que vive dentro de ti desde hace años. Quizás sea solo la certeza de que ya no estás solo, pero una cosa es segura, Jesús te habló y no fue por casualidad. El vacío, el dolor, la soledad, los miedos, todo esto sirvió hoy como tierra fértil para plantar algo nuevo en tu corazón. Y esta semilla necesita ser regada ahora con fe, con dedicación y con oración. No te vayas todavía, porque ¿qué estás a punto de experimentar ahora? Puede sellar el mayor punto de inflexión en tu vida espiritual. Cierra los ojos por un momento, respira hondo. No pienses en el tiempo ni en las preocupaciones. Simplemente permítete sentir la presencia de Dios que ya está ahí, a tu lado. Oramos juntos. Quiero guiar esta oración contigo ahora. No solo con palabras, sino con fe. Una fe que te hace libre, una fe que te reconstruye, una fe que te toma de las manos y te dice, lo lograrás. Señor, en este momento estamos ante tu presencia, con el corazón expuesto, herido, pero lleno de esperanza, porque sabemos que aunque estemos quebrantados, somos vistos por ti. Padre, ven ahora con tu consuelo a esta vida que estás orando conmigo. Juega donde nadie más juega. Cura lo que ni siquiera una persona puede explicar. Donde hay soledad, entra con tu presencia. Donde hay desánimo, derrama tu espíritu. Donde hay un silencio doloroso, habla. Jesús, clamo para que en este mismo momento el Señor invada de luz esta casa, este corazón, este cuarto oscuro, con dirección, con restauración. Que toda angustia sin nombre sea desarraigada ahora, que el miedo al futuro pierda fuerza, que el alma cansada encuentre descanso, que esa persona sienta más que nunca que no está solo, porque el Señor está aquí y permanecerá. Y si oraste conmigo, cree, algo ya está cambiando dentro de ti. El cielo escuchó. La eternidad se movió por ti. No es emoción, es un encuentro. Y este es solo el comienzo de un profundo viaje de sanación y reconexión con el propósito que Dios tiene para tu vida. Si este mensaje te habló, lo que descubrirás en el video que ahora está en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que viene a continuación podría ser lo que necesitas para tu liberación. El siguiente video es la continuación espiritual de esta palabra. Es allí donde entenderás lo que Dios quiere revelarte sobre el siguiente paso. Mira ahora, no lo pospongas más. Escribe en los comentarios, llegué al final, si este mensaje encontró tu corazón. Esto fortalecerá a otras personas para que también continúen. Comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar esto ahora mismo. Podría ser la respuesta a la oración que esta persona lleva años esperando. Y si aún no estás suscrito al canal, regístrate ahora, no como un gesto automático, sino como una decisión espiritual. Cuando te registras, pasas a formar parte de una comunidad de fe, de sanación, de renovación. Estás diciendo, Jesús, quiero seguir escuchando tu voz. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Alzarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Y si esta espera ha sido larga, debes saber que la renovación ya ha comenzado. Usted no está solo, nunca lo fue. Y ahora tienes un viaje que continuar. Pulsa sobre el vídeo que aparece en pantalla y deja que Dios continúe lo que comenzó hoy en ti.